desde que se inaugura el campo deportivo propiamente dicho, las mujeres tratan de entrar y con lo único que se encuentran es con rechazo y con problemas. Entonces yo empecé estudiándolo desde allí y luego me di cuenta de que además de ser un espacio de exclusión de las mujeres, el deporte es un espacio simbólico de construcción de la diferencia, de legitimación de las diferencias sociales, no solo en el espacio del género, sino también en el de clase, en el de etnia y en el de nación. Digamos que estos 4 vectores son los que alrededor de los que gira esta plática, que la mayor parte de los deportes reconocidos como tales son deportes que se inventaron en Inglaterra en el siglo XIX y que se extendieron a todo el mundo, y hay unos poquititos que van siendo como reconocidos, recuperados de otras culturas. Vamos a pensar, por ejemplo, en el judo, en el taekwondo, pero todavía no hay sumo olímpico, ¿no? Pero todos los demás son, hasta digo, su nombre lo indica, todos tienen nombre en inglés porque vienen de esa tradición, y unos poquitos en Estados Unidos, pero bueno, ciertamente la regla de norte a sur casi no se vulnera nunca. Y no hay, interesantemente, ningún deporte mesoamericano o sudamericano que sea reconocido como tal. Esos no son deportes, son actividades que no son deportivas, tema de la exclusión de género. Y marcó México 1968, porque en 1968 empezó una práctica de exclusión que se llama la prueba de sexo. Cuando hablamos de deporte y pensamos en el cuerpo atlético, de manera, vamos a decir, automática pensamos en un cuerpo de hombre, ¿no? Practicar un deporte tiene que ver con pertenecer a una clase social. Los deportes están extremadamente estratificados en clases sociales. ¿Quiénes pueden nadar en una alberca? Los que tengan alberca, perdón, no toda la población puede nadar en una alberca. Y a mí me interesa mucho subrayar cómo en el momento del propio establecimiento de los Juegos Olímpicos, en el discurso inaugural, el barón Coubertin dice: las mujeres no deben hacer deporte, el deporte es un constructor de masculinidad. Las mujeres, además, imagínense, las mujeres de finales del siglo XIX, vestidas con sus polizones y con el corsé, todas sofocadas, que no les fuera a dar el aire, desmayándose a cada paso. No eran así como nuestra idea de cuerpo atlético, eran exactamente como lo contrario del cuerpo atlético. En fin. Entonces, ¿qué está encubriendo la idea del amateurismo? Primero, que los deportes están estratificados por clase. Segundo, que para practicar un deporte se necesita dinero, se necesita ocio, se necesita el apoyo de la familia, se necesita un montón de cosas que son condiciones que se incorporan, es decir, que se vuelven cuerpo y que se constituyen como un capital importante. Y la gente que llega al deporte ya llega con el capital. Es decir, hay un elemento clave que sería en la construcción del cuerpo, imagínense, que tiene que ver con la alimentación. Los cuerpos bien alimentados enfrentados a los cuerpos mal alimentados. ¿Quién va a ganar? La economía feminista, desde mi punto de vista, en estos momentos tiene dos retos muy importantes. Las condiciones en que las mujeres se han incorporado, digamos, masivamente al trabajo, que en México es a partir de fines de los 80 y en los 90, que el lugar que se le va a dar a la mujer en esta inserción en el mercado de trabajo van a ser condiciones muy difíciles, porque el modelo neoliberal tiene como una de sus bases el abaratamiento de la mano de obra o el abaratamiento del costo de la mano de obra para poder competir en el mercado mundial. Y bueno, dentro de la economía capitalista, obviamente la globalización, es claro, ha llevado a un deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres y también de los hombres. Bueno, hay una mejora, pero la mejora es hacia abajo, es decir, somos más iguales
porque también los hombres ganan menos. Los avances para las mujeres han sido muy lentos o, francamente, de un gran retroceso. La idea de la historia de la ciencia como una metahistoria, que es una idea muy preferida y muy placentera para los científicos y para varias de las personas que se dedican a la historia de la ciencia. La gran masa de producción de bienes científicos y tecnológicos no tiene más de 300 años. Si a esta observación le añadimos otra, en el sentido de hacer un mapeo geográfico de lo que Lakatos llamaba el contexto del descubrimiento, nos percataremos también que además de esta característica, la producción de bienes científicos y tecnológicos está localizada en un área del planeta Tierra que es absolutamente minoritaria. La producción de ciencia y tecnología en realidad obedece a circunstancias de contexto que guardan poca relación con la capacidad intelectual de los lugares y de las personas que la han producido históricamente. También sirve ese mismo poder para definir qué es ciencia y qué no es ciencia. Aquí sí les quiero leer un fragmento que seleccioné para ustedes, que me gusta mucho. Los textos de Fray Alonso de la Vera Cruz, La Física Speculatio, publicada en 1557, es considerado como el primer libro de física y astronomía publicado en el Nuevo Mundo. Y la Libellus de Mediciniabulus Indorum Herbis, concluido en 1552 por Martín de la Cruz y Juan Badiano. Cabe aclarar que Martín de la Cruz y Juan Badiano son los nombres de dos indígenas pues conversos al cristianismo. No sé si por voluntad propia o ayudados desde fuera, pero bueno. Este códice conocido como el Códice Cruz-Badiano, fíjense, códice, no es un libro, es un códice, fue concluido en 1552. ¿Qué somos hoy estos hombres y estas mujeres que estamos viviendo en un contexto globalizado? Con esta primera tesis de la no violencia ante la violencia, la cultura de la paz. Y en ningún momento nos estamos planteando como una alternativa para enfrentar los efectos lacerantes de la globalización en todos los ámbitos, tanto de la vida pública como de la vida privada. No nos estamos planteando cómo resistir ante estos efectos de manera pacífica. El feminismo entonces tiene muchas adecuaciones, muchas crisis también, y esas crisis las han llevado a replantearse su propio actuar dentro de la academia y dentro de la militancia política. No podemos hablar de feminismo solo en el espacio académico, sino vemos también la militancia de quienes quienes nos asumimos desde este campo epistemológico. Entonces, dentro de estos universalismos en que hemos construido la problemática de las mujeres, seguimos pensando bajo modelos o paradigmas eurocentristas. Y eso nos hace ver universal los problemas de las mujeres, cuando en realidad una de las posturas de los estudios postcoloniales es que no somos iguales, es que no tenemos las mismas identidades, por lo tanto, desde la clase, la raza, la etnia y la identidad sexual, tenemos las mujeres y los hombres, tendríamos que decir, problemáticas específicas. De ahí que el tema de ser sujetos políticos nos convierta en una nueva etapa de la lucha en el contexto de la globalización. ¿No? En el caso, ¿cómo ser sujetos políticos, mujeres empoderadas en una sociedad que es excluyente y discriminatoria? Por lo menos en el ejercicio de los derechos políticos.
En América Latina, pero en especial en nuestro país, me parece que la lucha que han emprendido estos sectores de la población han tenido avances sustantivos, si los queremos ver, que a nivel internacional hay un movimiento por la reivindicación, por ejemplo, del reconocimiento de las sociedades de convivencia, como se llama en nuestro país. En otros países, los matrimonios entre personas de un mismo sexo. ¿Por qué los hombres tocaron la puerta? Se les abrió el feminismo y son los hombres los que están legitimando las teorías en torno a los feminismos. Todo esto entonces nos permite pensar que tenemos en la mesa de la discusión, o en este momento, la formación de seres humanos, de seres que se van a insertar, como nos dice el mercado educativo neoliberal, ávidos de competencias, habilidades, destrezas, aptitudes, y la pregunta es, ¿en qué momento les vamos a enseñar a ser ciudadanas y ciudadanos con plenos derechos? Entonces, bueno, vamos a ver esta situación de las mujeres, del trabajo que realizan las mujeres rurales. Y la globalización se ha convertido en un pretexto para justificar las desigualdades existentes entre los diferentes países y al interior de ellos, entre las personas ricas y pobres, rurales y urbanas, indígenas y no indígenas, hombres y mujeres. A lo largo de la historia, las mujeres rurales e indígenas han ocupado una posición de subordinación respecto a los hombres y respecto a quienes no son rurales ni indígenas. Las oportunidades de derechos han sido un carácter diferenciado por género, siendo ellas quienes se enfrentan a mayor dificultad entre los procesos de globalización que se viven actualmente en el país. En 1900, el 71.7% de la población en México era rural, y en el 2010 solamente 23.2% de la población. Pero ¿cómo afecta la globalización en el medio rural? Pues el medio rural es uno de los entornos que se ha visto sometido a una importante reestructuración derivada de la aplicación de políticas económicas ligadas al nuevo modelo económico impuesto en el orden global. En el caso de las mujeres, primero debemos reconocer que la incursión de la mujer al mercado de trabajo no es casual. Forma parte de una inclinación del orden socioeconómico vigente a la pérdida de poder adquisitivo del salario, debido a que ahora el ingreso de un solo miembro de la familia ya no basta para hacer frente a la reproducción familiar, por lo que es más una necesidad que una decisión. La globalización ha abierto una importante cantidad de puestos de trabajo que han permitido a muchas mujeres tener por primera vez ingresos propios. No obstante, la mayor parte de las asalariadas agrícolas se integran precariamente a un mercado de trabajo que se caracteriza por la mala calidad de los empleos, lo cual redunda en los altos niveles de pobreza persistentes. Juicios. Para ellas y sus familias, de manera positiva, la participación productiva de las mujeres rurales es esencial para reducir la pobreza, ya que representa una parte importante de la fuerza de trabajo rural. La ponencia que les voy a presentar ahorita voy a tratar de combinarla con muchas de las discusiones que ya hemos iniciado. El título es Mujeres Líderes Migrantes, la participación femenina en la política pública migratoria en San Francisco, California, sobre la cuestión de la política pública. La política pública, como ya había mencionado Elba, es un campo de negociación del poder y generalmente dominado por los hombres, las mujeres indígenas y rurales, como ya habían mencionado Elba y Rosario, que han migrado del campo a las nuevas ciudades, no siempre solo a las ciudades de México, sino también a las ciudades de Estados Unidos. Incluso hay ya hay como muchas estadísticas que mencionan que hay mujeres que ya ni siquiera aprenden el idioma español, sino que pasan directamente y hablan del náhuatl u otras lenguas al inglés. Ya no existe el proceso de castellanización, sino que ya es directo, o sea, ya van directo a trabajar a las ciudades de Estados Unidos sin tener que aprender ese modelo de pensamiento de nuestras ciudades.
Ahora, estas organizaciones que se han asentado en San Francisco realmente no son muchas y podemos hablar algo mucho de 10 organizaciones que se dedican a otorgarle servicios a las migrantes. También es interesante que en todas estas luchas de las mujeres, que yo les llamo, que unos les llaman los soñadores, pero detrás de las luchas de los soñadores están las soñadoras, ¿no? Justamente son estas madres que están intentando hacer que sus hijos se inserten a una nueva sociedad, y luego llega el proceso de desintegración nuevamente, ¿no? Donde todos los niños cuando cumplen 18 años, que son estos Dreamers, no tienen la posibilidad de insertarse económicamente al lugar porque no tienen acceso a educación, no tienen acceso a la universidad básicamente, ¿no? Esa es como la primera demanda de los Dreamers. O son detenidos con un proceso de políticas públicas que criminalizan directamente a los jóvenes inmigrantes, y que bueno, que sobre todo en las discusiones que yo pude etnografiar en el Mission District, esa es la discusión, ¿no? De cómo se criminaliza al joven migrante de origen. Principalmente, y suena muy raro que en San Francisco la comunidad mayoritaria es asiática, pero la comunidad más marginada es la latina. Es ahí donde nosotros como antropólogos o historiadores debemos hacer un esfuerzo por construir una teoría que construya esos puentes metodológicos y que reúna nuevas categorías de análisis sobre la situación de las mujeres en la era contemporánea o en la era de la globalización y sus nuevas identidades confrontadas con procesos de dominación observadas desde las relaciones de género. Realmente hace uso del español como lengua de resistencia mezclada con el inglés. Es muy interesante porque aquí se ve cómo ya la mujer empieza a mezclar Spanish, inglés, etc. Dice: me llevo a Love Riding por el cajón a murujear a las rucas on display this working night, una con sus tight red pants, bogging on the curve, fast gone, una gordita con su little skirt hasta el ombligo y su fake fur, otras dos waiting sentadas for a trick y el chota con sus two fast guns acercándoseles a otras dos, y de ahí into winter dance entre el pimp con sus red pants, white shirt y su cook felt hat, y yo no sé qué ando aquí cruising solo. Esa es la mezcla del inglés con español, con calor, etc. ¿Sí? Que además casi Pineda se pregunta ¿cuál es la identidad de América Latina? ¿Sí? Pero nos lleva a un problema mayor, es decir, Pineda, a la identidad de chicanas y de chicanos. Una identidad que no ha podido cristalizarse, porque no es lo mismo ser chicana en Texas que en Colorado, o ser chicana en California que en Arizona, o estar, más bien dicho, en el infierno, ser chicana en México, o ser chicana en México, ¿no? En primer lugar, que cuando pensamos en una universidad colonial, en la Universidad Real de México, pues casi que sabemos que es una universidad donde no había espacio para las mujeres, y la primera referencia que nos viene a la cabeza, me parece que desde la infancia, es esa lección que nos dan en la escuela cuando nos dicen que Sor Juana Inés de la Cruz no pudo entrar a la universidad y que intentó vestirse de mujer. En la escuela yo recuerdo que contaron la anécdota como que se vistió de mujer y así asistió, pero cuando vemos la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, pues ahí dice que simplemente se enteró que había universidad y que pretendió cambiarse el vestido. Le dijo a su madre que si se cambiaba el vestido, tal vez podría ir a la universidad. Y la madre le dijo que no. Y entonces ahí se acabaron los sueños universitarios de Sor Juana. Creo que es importante profundizar un poco en el porqué de esa exclusión de las mujeres, y pues nos daremos cuenta que es una construcción histórica de varios siglos en que, bueno, casi milenios podemos decir, en que los hombres
continuamente han escrito, reflexionado y argumentado que las mujeres no deberían, bueno, que los hombres que se quieren dedicar al estudio no deberían primero casarse, o sea, realmente hay una tradición a favor del celibato de los intelectuales, y después se ha ido construyendo también una visión sobre que las mujeres, si querían estudiar, tendrían que hacerlo en privado, no en sitios públicos, que los sitios públicos eran reservados para los hombres. Así pues, con estos datos, pensé, o me puse a pensar un poco, y aquí yo soy especialista en historia de las universidades, en si estaría normado el ingreso de las mujeres, y desde luego en los estatutos universitarios no hay ninguna referencia o prohibición a las mujeres para acceder a la universidad. Entonces, claro, uno termina pensando, ¿no? Era un hecho tan evidente y tan sabido que ni siquiera hacía falta legislarlo. El proceso de integración de las mujeres a la educación superior. Y de hecho, el decir educación superior ya implica la idea de una instrucción de niveles post-elementales, porque a lo largo de la historia se entendía por superior no necesariamente el concepto que actualmente tendríamos, sino en el caso de las mujeres toda aquella educación que no correspondía al nivel elemental. Bueno, ¿son personas las mujeres? Es el título de una breve y sorpresiva nota hemerográfica publicada en México por la revista Universal de junio de 1875. Normalmente cuando uno lee un texto sobre este tema, uno encuentra un poco irresponsablemente que se dice que las mujeres históricamente no tenían educación, y ese es un error craso. Les ha sobrado educación a las mujeres, en el sentido de darles orientaciones, comportamientos, ideología. Lo que no tenían es instrucción. Se van a crear las primeras propuestas en favor de la educación superior femenina, las primeras expresiones que no tienen que ver nada con el victimismo del que se habló aquí en la mañana, sino que al contrario son muchas veces propuestas con salidas para que las mujeres pudieran sacar estudios de un nivel superior, y sí, muy importante, en una etapa decían que para educar a los hijos, cosa que venía desde muy atrás, y segunda, para ejercer los derechos ya en la etapa de México independiente, para enseñarles a estos mismos hijos sus derechos políticos. Una madre que no tuviera esa concepción, imposible que se los enseñara a sus hijos. De las mujeres en 1975, básicamente, que es el momento en que surge realmente el estudio de mujeres dentro de las universidades, van a devenir una buena parte de ellas del movimiento del 68, el siguiente. En México, claro que hay movilización social y claro que hay un feminismo militante muy fuerte, que se divide de aquellos estudios femeninos que solamente visibilizan a las mujeres, pero no tienen una posición política. El feminismo es una posición política, es una manera de ver el mundo. Y estas mujeres sí provienen de los movimientos de los años 60, pero a estas se les ha denominado o feministas populares, yo les llamo feministas sociales, y a las otras, el grupo que predominó, el grupo que ganó, el grupo que está en la academia, dentro del cual al final de cuentas seríamos representantes nosotros aquí, pues ese fue el grupo que no tenía problemas sociales realmente, eran clase medieras que lo que querían era empoderarse. La opción finalmente fue, primero peleamos por los derechos y dejamos lo social, consecuencia directa de lo que María Luisa decía en la mañana. Las economistas actualmente no se interesan por las condiciones laborales de las mujeres. ¿Cómo? Si en buena medida, pobres y todo, las mujeres están sosteniendo en buena parte la economía disminuida que hay en esta sociedad globalizada.
y entonces esos problemas no se están estudiando. Esa es expresión de dos cosas. La institucionalización finalmente del feminismo terminó siendo estudios de género que amortiguaban lo político y lo militante del término feminismo. Y por otro lado le dio el nombre, específicamente aquí en esta universidad que cuentan las que formaron los primeros grupos de la universidad, ellas arman un taller, se inscriben los alumnos y empiezan a abrirse y empieza a abrirse a la discusión. Bueno, empieza a haber una serie de violaciones aquí en el campus universitario en los años, a finales de los 80, principios de los 90, y entonces el doctor Sarucán en aquel momento empiezan a investigar que donde hay algo que pueda servir a la universidad, y entonces se encuentra que hay un taller de sexualidad en la Facultad de Psicología, y también se había empezado a crear el Centro de Estudios de la Mujer de manera informal y todo. Les habían dado un cubículo, decía, un cubículo escondido donde era el más menospreciado de todos, pero ahí estaba. Pero cuando hubo el problema, entonces el rector buscó quién ayudaba. Las encontraron a ellas en el Centro de Estudios de la Mujer, que nomás se lo habían puesto ellas, pero que no tenían un reconocimiento. Dice, en un 2x3, ese cubículo pequeñito, ignorado, refundido, se convirtió en un espacio con teléfonos, con las mejores condiciones, porque entonces había voluntad política, pero para que dieran atención inmediata a las víctimas de violación dentro del campus universitario. Entonces, los estudios de la mujer aquí tienen un antecedente muy fuerte en la cuestión de violencia del género. Una cuestión, yo hice una investigación donde investigué, entrevisté a muchísimas feministas, y todas se cuidaban, en primer lugar, de que no se les llamara militantes. Aquí la militancia no está bien vista, políticamente no es correcto, por lo tanto, habría que preguntarnos si en la UNAM hay verdaderamente feminismo cuando la cuestión política se niega ya de entrada y se pone por delante la academia. En los ámbitos familiares tenemos poder las mujeres, usémoslo. Pero tenemos también cualidades que ahora las jóvenes se niegan en mantener, y son tradiciones que forman y que han salvado a esta nación de la debacle durante siglos. El sistema patriarcal ha superado a todos los sistemas económicos y ahí se mantiene. Pero si antes había la solidaridad, el amor hacia los otros, las jóvenes lo están dejando de tener. El espíritu de servicio se está perdiendo. En un momento de tanta solidaridad que se debe de tener frente a un mundo que nos está acosando con tantas dificultades, la individualidad se está poniendo por encima del beneficio colectivo.